primer video de la unidad número 3 y aquí vamos a analizar cómo pasamos de este tipo de sociedad, de una aldea, una simple aldea agrícola sedentaria, a esto, a una ciudad desarrollada, pujante, rica y poderosa, pero también profundamente desigual. Este proceso es un proceso largo, va a llevar unos 4000 años, mucho tiempo por cierto, y es muy complejo. Así que por favor les pido, préstenme mucha atención, vean este video 1, 2, 3 o todas las veces que les haga falta para poder comprenderlo, porque esta unidad es la más difícil y también la más importante de todo el año. Es la más difícil porque tiene muchas variables, muchas cuestiones que son complejas que hay que tener en cuenta y que significan un importante desafío intelectual para ustedes que tienen 13, 14 años, algunos 12, etc. Pero también es la más importante del año porque si la comprenden bien, les va a ir bien en el resto de la materia. Pero si la comprenden mal, realmente les va a costar horrores seguir remontando la materia porque aquí están las bases de todo lo que vamos a ver después. Les pido por favor, insisto con esto, presten mucha atención, paren el video cuando les haga falta, tomen nota y véanlo todas las veces que sea necesario para poder comprenderlo mejor. Bien, nosotros habíamos visto en el video anterior la unidad número 2, fíjense, les he puesto siempre estos cuadritos siempre en las puntas de las diapositivas. Unidad número 2, habíamos visto la aldea sedentaria, habíamos explicado todo esto que no voy a volver a explicar porque ya hay un video a propósito sobre eso. Y habíamos cerrado la idea de las aldeas sedentarias con esta imagen que estoy retomando, fíjense, para la unidad número 3, porque este es nuestro punto de partida. Nuestro punto de llegada, es decir, a donde queremos llegar, es esto, como les decía recién. Ya vamos a ver cómo llegamos, ya van a ver. El proceso por el cual algunas de estas aldeas van a llegar a ser ciudades como esta, es un proceso que no se da en todo el mundo, sino en apenas 3 grandes espacios al comienzo. Luego se va a ir dando en muchos más espacios más, pero bueno, al comienzo solamente en estos espacios, y fíjense una cuestión, el sedentarismo cuando surge en varios espacios, aquí hay unos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí que conté bien, si no, no importa, pero fíjense son 8, 9 espacios en los cuales surgen las aldeas sedentarias. Sin embargo, las ciudades, es decir, sociedades urbanas, estatales, que vamos a explicar en esta unidad, surgen en apenas 3 de todos esos espacios. Es decir, son muchas menos las aldeas sedentarias que logran hacer el pasaje, el tránsito hacia esto. Y ya voy a explicar por qué. Nosotros nos vamos a concentrar en las ciudades que surgieron en este espacio, en el Medio Oriente, en el cercano Oriente, como se le suele llamar, en lo que también se le llama la media luna fértil. ¿Por qué media luna? Porque si uno le hace zoom a ese área, fíjense aquí, la franja verde aquí estaría formando una suerte de media luna. Esa franja es muy fértil porque está rodeada de ríos, fíjense el río Tigris, el río Éufrates y aquí el río Nilo, que forman un ecosistema muy fértil, muy útil, muy apto para la agricultura, a diferencia de otros territorios cercanos como este, etcétera, que son más bien desérticos y es realmente imposible que prospere o se desarrolle allí la agricultura. Estos son los espacios casi de oasis. Voy a explicar esto mucho más en la próxima unidad número 4, pero quería irlo planteando más o menos para que sepamos dónde, en qué lugar del mundo nos estamos ubicando. Estamos en la zona de Medio Oriente, en el cercano Oriente, allí, en esa parte del mundo, y allí comenzaremos nuestra explicación. Aquí tengo, fíjense, una línea de tiempo muy esquemática, muy simple, pero que iremos profundizando en su comprensión a medida que avancemos en este video. Este proceso arranca en el 8500 a.C., es decir, si hoy estamos en el 2020, sería hace 10.500 años aproximadamente. Por favor, insisto con esto, las fechas son a grosso modo. No vamos a tratar de ser tan precisos para un proceso tan largo y tan complejo, del cual yo quiero que ustedes entiendan las líneas más generales. No aspiro a que sean tan precisos con las fechas, así que no nos preocupemos tanto por eso. Digamos simplemente que comenzamos 8500 a.C. y que terminaremos en esta unidad en el 4500 a.C., es decir, un proceso de unos 4000 años. Así las cosas, entonces,
En el 8500 a.C., vamos a ir a esta diapositiva, algunas aldeas, algunas de estas aldeas, algunas, no todas, insisto con esto, algunas, no todas, es decir, no todas las del mundo, sino las que están aquí, aquí, acá, y como decimos 8500 a.C., van a ser las que están aquí. Algunas de esas aldeas incorporan mejoras tecnológicas para la agricultura. Con mejoras tecnológicas nos referimos a los animales de tiro y las herramientas de metal. ¿A qué me refiero con esto? Animales de tiro son estos, ¿sí? En este caso son bueyes, pero podría ser un burro, una mula, un caballo, no importa qué animal, que va remolcando un arado en forma triangular como el que está apareciendo ahora en pantalla, que va haciendo surcos en la tierra para que de esa manera, una vez que la tierra queda removida, es más fácil ir tirando semillas allí para poder cultivar. Antes de que existiera el arado con los animales de tiro, esta gente tenía que hacer los huecos con una pala o a mano, y eso les llevaba mucho más trabajo y mucho más tiempo. Con los animales de tiro es mucho más simple. No es que sea para nosotros una gran tecnología, pero para la época sí lo fue. Para la época, este nuevo método de cultivo fue realmente mucho más productivo, mucho más conveniente, mucho más útil que el anterior. A la vez, se incorporan nuevas herramientas que son ya de metal, como estas que están aquí, y ustedes me dirán, profe, pero esas están todas oxidadas, y yo le voy a decir, y sí, chicos, son del 8500 a.C., son viejísimas estas herramientas, y por eso están así. Sin embargo, fíjense que son mucho más útiles estas herramientas, imagínenselas en buen estado, por supuesto, ¿no?, de metal, que las que usaban antes, que eran de piedra. Habíamos planteado que las herramientas de la aldea sedentaria eran de piedra, y que ahora se usan otras de metal. Aquí tenemos un pico, acá tenemos una pala, otros dos picos también más chicos para otro tipo de trabajo, y una hoz, que es una suerte de cuchilla, utilizada para ir cortando el trigo que ya está listo para cosecharse. Otra mejora tecnológica que no voy a explicar ahora son las obras de riego. No lo voy a explicar ahora porque son mucho más complejas, son mucho más avanzadas, y las veremos en el próximo video, no en este. Sin embargo, esto es suficiente para nosotros para comprender que al mejorar la tecnología, entonces se produce mucho más, hay un aumento de la producción agrícola, se cultiva mucho más, se cosecha mucho más, y por ende se consigue más comida, dando como resultado un excedente alimentario. ¿Qué es un excedente alimentario? Es toda aquella comida que no es indispensable para sobrevivir y que se acumula, y que a la vez permite que haya un crecimiento demográfico. Demográfico significa de la población, es decir, que crezca la población. Nosotros habíamos visto que los sedentarios, cuando les sobraba comida, la guardaban en el granero, que aquí hemos explicado, para los tiempos de escasez. Bueno, fantástico, esta gente acá sigue guardando la comida que sobra en los graneros, pero ya produce tanta comida que le está haciendo bastante bien, y por ende es posible que crezca la población. Cuando digo que crece la población me refiero a lo siguiente, me refiero a que de repente una familia que tenía 5, 6, 7, 8, no sé, 10 hijos, ya muchos menos hijos iban a morir por hambre, por falta de comida, porque la comida ahora empieza a exceder, ¿sí? Empieza a ser sobrante, empieza a haber mucha más comida. Y aquí, con esto, hemos explicado la primera parte, la parte más simple de esta unidad, que es la parte cuantitativa, es decir, de cantidades, más tecnología, más comida, más población, ¿sí? Cantidades, más. Hasta acá es la parte cuantitativa, que es la parte más o menos simple, la parte más fácil de comprender, y ahora abordaremos la parte cualitativa, que bueno, es la más compleja, la más interesante y la más profunda también, por supuesto. Primero que quiero explicar es lo siguiente. Tenemos que entender cómo llegamos de esto a esto, en términos esquemáticos, en términos más gráficos, cómo llegamos de esto a esto. Y para eso tenemos que analizar estos 5 conceptos que son fundamentales, sobre todo estos últimos 3. Estos últimos 3 son vitales para entender este video y toda la unidad, ni hablar. Y estos 5 conceptos, estos 5 procesos se van a ir profundizando a lo largo del tiempo. Yo por eso puse esta línea aquí, que va desde más claro hasta más oscuro, para indicar que estos 5 fenómenos, 5 procesos, 5 elementos, 5 conceptos se van a ir haciendo cada vez más notorios, más profundos, más claros a medida que avancemos en el tiempo. Mientras más avanzamos en el tiempo, más excedente hay, más crecimiento demográfico hay, más división social del trabajo, más dominación de unos sobre otros y más desigualdad de riquezas. Ya voy a explicar qué es todo esto, ¿sí? Estas 3 que todavía no entendemos, ya lo voy a explicar.
Ya sabemos, si bien, qué es esto. Ya dijimos que la comida empieza a sobrar y dijimos que empieza a crecer la población. Estas tres ya las voy a explicar, no se hagan problema. Pero entiendan, por favor, que a medida que avance el tiempo, a medida que avanzamos, estos 5 elementos se van profundizando y se hacen cada vez más notorios, más evidentes en toda la sociedad. Bueno, muy bien, yo le he puesto a cada uno de estos estadios o momentos, les he puesto un numerito, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, y he realizado gráficos que dicen figura 1, figura 2, y así sucesivamente, para representar a cada uno de estos de manera más detallada y poder analizarlo de manera más pormenorizada. Bueno, muy bien, vayamos entonces con la aldea sedentaria. La primera, aquí en esta aldea sedentaria, todos los miembros, los pobladores, le vamos a decir simplemente le vamos a decir pobladores, son todos bastante iguales entre sí. ¿A qué me refiero con esto? A que todos se dedican a la agricultura y la ganadería, como aparece aquí, todo el mundo está cosechando la tierra, cultivándola, hay algún par allí que están ocupándose de estos animalitos en el corral, la ganadería por supuesto, pero también en algún momento interrumpen sus tareas agrícolas, sus tareas ganaderas y se dedican a rendirle culto a sus dioses, a rezarle a sus dioses, a pedirles que les ayuden en la agricultura, la ganadería, etcétera, que les envíen buenas cosechas, que les envíen una linda época de lluvia para poder cultivar mucho, etcétera, etcétera. Y también en el caso de que los ataquen, ¿sí? En el caso de que sean atacados, de que esta población sea atacada por otra aldea o por un grupo de nómades, no importa cuál, todos se van a defender, todos van a luchar protegiéndose, o incluso aunque si ellos quisieran atacar a otra sociedad, también todos van a ir al ataque, ¿sí? Por último, para cerrar esta simple explicación, todos son los encargados de tomar las decisiones. Y como tomar las decisiones me refiero a que todos discuten entre sí sobre qué van a cultivar, si cultivan trigo, si cultivan maíz, o si van a criar más vacas que ovejas, o más ovejas que vacas, o van a criar toros, o van a criar caballos, si van a construir más casas, dónde las van a construir, etcétera, etcétera. Son decisiones que pueden ir tomando entre todos de manera más o menos igualitaria, Fíjense que acá no hay diferencias entre unos y otros. Y yo les hice hincapié en el último video, cuando les mostré esta imagen, que aquí hombres y mujeres trabajan a la par, no hay mayor diferenciación entre unos y otros. Todo el mundo tiene que trabajar para poder producir la comida. Ahora, cuando se da el excedente alimentario y empieza a crecer la población, también aparecen estas 3 nuevas dimensiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasamos a este segundo estadio en el cual, miren aquí, la sociedad ha cambiado. La sociedad ha cambiado. Ya no son todos iguales, sino que tenemos por lo menos 2 clases sociales. Y esto es algo totalmente nuevo para la historia de la humanidad, que es la diferenciación clara entre 2 clases sociales, y va a haber muchas más adelante, ¿sí? Fíjense aquí, pero bueno, no quiero spoilear. Las clases sociales, como venía diciendo, son algo nuevo en la historia de la humanidad en este momento, y se dan porque, primero, hay una fuerte diferencia de riqueza en la cual ellos consiguen más riqueza y estos consiguen menos riqueza, por eso decimos que hay una desigualdad de riquezas. Yo este concepto lo voy a profundizar en el próximo video, ahora lo voy a tocar un poquito más para arriba, pero lo voy a profundizar mucho más en el próximo video. Y también hay una división social del trabajo, que es uno de los conceptos centrales aquí. ¿Qué es esto? Que en los trabajos, las actividades se dividen según la clase social. Los trabajos o actividades se dividen según la clase social. Es decir, que estos de ahora en más serán considerados campesinos, fíjense, campesinos que se van a dedicar obviamente a la agricultura y la ganadería, mientras que estos otros van a ser considerados como jefes y sacerdotes, ¿sí? Los trabajos, estos trabajos que antes todo el mundo los hacía de manera grupal y comunitaria, ahora han sido diferenciados. Las ceremonias religiosas no las hace cualquiera, las hace el sacerdote. Las decisiones no las toma cualquiera, las toma el jefe o cacique de la aldea. Lo único que permanece de manera grupal e indistinta es la protección y el ataque, que aquí hemos simbolizado con una flecha en círculo para indicar que en caso de combate, porque se tengan protegidos, porque vayan a la guerra, todo el mundo se dedica a pelear. Pero fíjense, ya tenemos una serie de trabajos que no son de cualquiera, que tienen que ver con la toma de decisiones, con las ceremonias religiosas y la agricultura y la ganadería, que están diferenciados por clases sociales. Y fíjense una cosa, yo aquí he utilizado el color rojo para simbolizar al cacique o al jefe,
Porque el rojo, si nos acordamos bien en este tema tan viejo de los aspectos, es el aspecto político. Y el aspecto político está surgiendo. La capacidad para tomar decisiones en nombre de todos y que afectan a todos es la cuestión política, está surgiendo ahora. La cuestión religiosa ya estaba, esta gente también tenía sus ceremonias religiosas, pero ahora hay una serie de personas especializadas, dedicadas plenamente a la religión, que son los sacerdotes, que aquí lo hemos simbolizado con un hombre con brazos al cielo y a los dioses con un sol con un ojo. El jefe, en cambio, tiene su bastón de mando, su báculo de mando, que he dibujado aquí. Por favor, entiendan que la mayoría de estos dibujos son simbólicos, son representativos. No es que realmente adoraban a un dios sol, no en todos los casos, y no siempre el cacique o el jefe andaba con un bastón de esta manera. No lo tomen de manera tan literal. Es una representación esquemática lo que yo he hecho aquí. Quiero agregar también, fíjense que la pirámide está pintada de color amarillo, así como todas las demás pirámides que iremos viendo. Estas pirámides están pintadas de color amarillo no casualmente, porque, como habrán podido ya adivinar y darse cuenta, los colores nos indican los aspectos justamente, y el aspecto social justamente es el color amarillo, que está siempre mejor representado con una pirámide. Por eso he pintado la pirámide de color amarillo. Entonces tenemos la división social del trabajo, tenemos la desigualdad de riquezas, tenemos así. ¿Por qué la desigualdad de riquezas? Básicamente lo siguiente, porque estas personas suelen vivir mejor que estas otras. No mucho mejor, pero mejor en sí. La casa del cacique es mucho más grande, el templo donde está el sacerdote es el santuario, digámosle, no digamos templo, sino más bien santuario, un poquito mucho más chico. Está mejor adornado que en el caso de los campesinos, que tienen viviendas más humildes. Las diferencias de riqueza en este estadio, la desigualdad de riqueza todavía no es muy grande, pero se va a ir acentuando a medida que pasemos el tiempo, como indicaba yo recién con esta flecha que se va oscureciendo. Y también hay una dominación de unos sobre otros, es decir, estos dominan a estos otros. Ellos son los que toman las decisiones y se ocupan de la religión, que es lo que se considera más importante en esta sociedad, y ellos tienen que obedecer. Ya tenemos dominación aquí. Aquí hay un sector dominante y un sector dominado que está recién en pañales, se está desarrollando, pero cuando lleguemos acá, esta dominación va a estar perfectamente consolidada. Ya les voy a explicar por qué. Lo último que quiero decir antes de avanzar a este tercer estadio es lo siguiente. El paso de aquí a acá, ¿sí? El paso de la figura 1 a la figura 2, de la sociedad 1 a la sociedad 2, solamente es posible cuando hay excedente. Si esta gente no produce excedente, entonces no pueden avanzar acá. ¿Por qué? Porque para estar acá, es decir, para llegar a esta sociedad, tiene que sobrar suficiente comida como para que estas personas, el cacique, el jefe y los sacerdotes, puedan desligarse, puedan desentenderse, puedan lavarse las manos y no dedicarse a producir comida. En otras palabras, aquí tiene que haber excedente, porque si los campesinos no producen excedente, no producen comida de sobra, entonces ¿cómo van a vivir estos? ¿Sí? Esta gente tendría que, si no hay comida de sobra, esta gente se tendría que dedicar a trabajar la tierra y por ende estaríamos en esta sociedad. Acá no hay excedente y todo el mundo trabaja en la agricultura y ganadería. Acá sí hay excedente, entonces algunos sectores pueden desentenderse, liberarse de la producción de la comida en la agricultura y ganadería y dedicarse a otras tareas. Pero conforme pasa el tiempo, hay más excedente y más población y crecen también estos conceptos y avanzamos hacia el estadio 3. Aquí ha surgido una nueva clase social que es la de los comerciantes, aquí simbolizado con el signito del dinero, que fíjense, como la comida que se produce es tanta, es posible que algunos campesinos que estaban aquí, fíjense, pasen a ser comerciantes y vayan a otros pueblos a vender lo que en este pueblo sobra. Si en el pueblo se ha producido de repente mucha zanahoria y sobran bolsas de zanahoria, los comerciantes van a ir a otras aldeas a ofrecer esas zanahorias para cambiarlas por, no sé, papas o por carne de chancho o por vasijas, por herramientas, etcétera, etcétera. No podría explicarles aquí en este video cómo va surgiendo el comercio porque es un fenómeno también muy complejo, muy interesante, y quizás utilice otro video para explicar cómo va surgiendo el comercio y cómo se va sistematizando. Aquí vamos a decir simplemente que este primer comercio es por trueque. Es decir, yo te doy una bolsa de zanahoria y vos me das una bolsa de papa. ¿Sí? No se usa dinero como lo conocemos hoy en día. El dinero va a aparecer mucho después por otras razones. Aquí, en esta tercera figura, figura 3, fíjense,
Ya la división social del trabajo es mayor, la división social del trabajo es mayor, porque ha aparecido un nuevo trabajo que es el del comercio, que no está repartido para todo el mundo como sigue siendo el tema de la guerra, sino que está centralizado en una sola clase social. Siguen habiendo campesinos que se ocupan de la agricultura y la ganadería, y sigue habiendo un jefe o un cacique dedicado a tomar decisiones y un grupo de sacerdotes dedicados a las ceremonias religiosas. Sigue habiendo también dominación de unos sobre otros. Fíjense que la dominación, esto que planteamos aquí, sigue estando porque estos siguen dominando, eso no va a cambiar. Y la desigualdad de riquezas va a ir aumentando porque estos jefes y estos sacerdotes ahora pueden conseguir productos de otras sociedades y que van a empezar a recibir y acumular y los va a enriquecer más que lo que estaban aquí. La desigualdad entre ricos y pobres va a ser cada vez más notoria. Insisto con esto. Y luego avanzamos hacia el cuarto estadio, que está aquí. Fíjense cómo ya el asunto ha cambiado bastante. Ha cambiado bastante por varias razones. Primero porque nuestro jefe cacique ya no es un jefe cacique, sino que ya es un gobernador, ya ejerce el gobierno, ya esto le decimos gobierno, no es simplemente tomar decisiones, ya ahora está gobernando y su poder es mucho mayor por varias razones. Primero porque fíjense también que los sacerdotes no son uno solo, sino que acá he puesto 3 para indicar que hay más sacerdotes, y también han aparecido 3 clases sociales nuevas que han complejizado muchísimo este asunto. Esas 3 son, primero, el ejército, o mejor dicho, los oficiales del ejército. Yo aquí puse oficiales porque son los oficiales los que tienen esta posición más elevada. Los soldados vienen de las familias campesinas, los soldados no están tan arriba, pero siguen siendo útiles. El ejército, que acá lo hemos simbolizado con hombrecitos de color rojo con escudo y espada, se dedica a 3 cuestiones: a la protección, como planteamos acá, al ataque, proteger a la sociedad, atacar a las sociedades enemigas, y también al control. Esto es importantísimo que entiendan esto. El ejército está para proteger a la sociedad, está para atacar a los enemigos también, y está para controlar que las órdenes de este gobernador se cumplan. Si los de abajo, estos, no hacen caso a las órdenes del gobernador, entonces el ejército va a ir y por las malas los va a obligar, ¿sí? Por eso decimos que este ya está gobernando, porque tiene la capacidad de usar la fuerza, la obligación, la violencia, si le hace falta, para que sus órdenes sean cumplidas. ¿Sí? Esto es importantísimo. Ya empieza a tomar dimensiones la idea del gobierno. Ya voy a explicar bien eso más adelante, no se hagan problema. Aquí ha surgido también una nueva clase social que son los artesanos, que se dedican ya de manera específica a hacer, aquí le hemos simbolizado con vasijas, pero no solamente vasijas, que las vasijas de cerámica ya las hemos visto, ya en las aldeas sedentarias ya eran viejas. Lo que pasa es que ahora hay una clase social de personas solamente dedicadas a hacer no solamente vasijas, también hacen zapatos, también hacen armas, ¿sí? Los carpinteros, los herreros, también hay decoradores, escultores, etc. Hay diversos artesanos que elaboran esos productos y se dedican solamente a eso. Esos productos se los dan a veces a los dominantes como parte de un tributo, de un pago, que ya voy a explicar qué es eso, y a veces se los dan a los comerciantes para que los comerciantes los vayan a vender en otras sociedades. Seguimos teniendo los campesinos. Fíjense que los campesinos son cada vez más. Comparen la cantidad de comerciantes y campesinos aquí con la cantidad de comerciantes y campesinos que hay acá. Son muchos más, ¿sí? Esto es porque, como veníamos diciendo, hay un crecimiento demográfico, hay más comida, hay más población. Y hay más división social del trabajo. Acá tenemos muchas más clases sociales aquí que acá. Fíjense que tenemos al gobernante, los sacerdotes, tenemos a los oficiales del ejército como una clase social aparte, a los comerciantes y a los artesanos, 2 clases sociales nuevas, tenemos a los campesinos y tenemos también a los esclavos. Y aquí surge algo nuevo. Los esclavos, en su mayoría, son personas que han sido sometidas por la fuerza, es decir, por los soldados, por el ejército, han sido sometidos por la fuerza para ser obligados a realizar trabajos forzados, trabajos que ellos no quieren hacer, pero los tienen que hacer igual porque para eso está el ejército. Fíjense la dimensión, la situación a la cual hemos llegado como gobierno, en la cual las órdenes de este señor, del gobernante, tienen que ser obedecidas por las buenas o por las malas. Y por las malas nos referimos al ejército. Y el ejército está aquí para obligar a los esclavos. No es casual
No es para nada casual que al mismo tiempo que surge el ejército, surgen también los esclavos. Porque los esclavos son personas, hombres y mujeres, fíjense, también hay mujeres, hombres y mujeres, que están obligados por la fuerza a trabajar para el resto, ¿sí? Si no hubiera un ejército, un cuerpo de personas preparados para ejercer la violencia, entonces ellos nunca podrían haber sido esclavizados, nunca podrían haber sido sometidos y forzados a hacer estos trabajos que ellos no desean hacer. Aquí hemos simbolizado a los esclavos con un grillete en el pie, fíjense, que es el símbolo más bien moderno. En esa época no usaban grillete, pero ustedes se dan una idea de que eran personas obligadas, hombres y mujeres, a realizar todo tipo de trabajo. Sobre todo trabajos más de mayor fuerza física como la construcción. En esta etapa, la dominación ya está clara. La dominación creo que ya hemos hecho bastante referencia a ello. Dijimos que hay que hacerle caso al gobernante por las buenas o por las malas. La dominación aquí es evidente, no es algo sutil, no es algo que esté oculto. Es claro quién manda y quién obedece, quiénes mandan y quiénes obedecen. Sí, esto bastante claro, sobre todo por la capacidad que tienen estos de utilizar la fuerza para obligar a los de abajo a hacerles caso. ¿Sí? Eso ya es una forma de dominación bastante evidente, bastante indiscutible. Y la división social del trabajo también ha avanzado. Fíjense que antes una tarea como la guerra, que involucraba a todo el mundo, porque todo el mundo salía a pelearse cuando había que pelearse, aquí ya está centralizada en un grupo específico, ¿sí? Y cada clase social tiene su trabajo. Fíjense, los artesanos se ocupan de la artesanía, los comerciantes del comercio, la agricultura y la ganadería para los campesinos, los trabajos forzados para los esclavos. Cada uno tiene su rol, su trabajo, porque la división social del trabajo ha aumentado claramente. Ya en este estadio es notorio, y la desigualdad de riqueza también. El gobernante y los sacerdotes viven muy bien, los oficiales del ejército también, los artesanos y los comerciantes ya no tanto. Y bueno, no voy a hablar de los campesinos, los pobres esclavos que andan bastante mal. Y así avanzamos hacia el último de los estadios que nos interesa a nosotros, que es el ya de la sociedad urbana estatal, que le hemos simbolizado aquí con esta última pirámide que está, fíjense, ya repleta de cosas para explicar y es interesantísima. Bien, empecemos por lo más importante. Aquí ya tenemos a un rey. Fíjense que le he puesto la corona, porque ya no es un simple gobernante y nada más. Es un rey. Tiene la capacidad para tomar decisiones para todo el conjunto, ¿sí? Su autoridad, su capacidad, su poder es absoluto, es total. Y fíjense una cosa, fíjense el dios que está aquí. Ese es el dios o los dioses, ¿sí? No importa si es uno o varios en este momento, no importa para nuestra explicación. Ahora están en el báculo de poder, en el bastón de mando que tiene el rey, porque el rey ahora se ha tomado atribuciones religiosas. Este rey dice, y la gente le cree, por supuesto, dice haber sido elegido por los dioses para gobernar. Este rey tiene el poder terrenal, el poder para gobernar a las personas, y el poder sobrenatural de los dioses que lo han elegido a él para gobernar. No importa, chicos, si esto es realmente cierto o no. Eso, nosotros sabemos que este rey no tiene poderes divinos, que ningún dios lo eligió. Pero bueno, en la época esto era perfectamente creíble. En la época estas personas son todas estas personas, todas, también el rey, son muy creyentes, son muy devotos de su religión. Y este rey, que dice haber sido elegido por los dioses, es perfectamente creíble esto que plantea él en esta época. Insisto con esto, estamos hablando ya de 4500 antes de Cristo, 4500 años antes de Cristo. No es la época actual. Esta gente no tiene la conciencia científica que tenemos nosotros para analizar lo que nos pasa y lo que sucede en el mundo. Esta gente no tiene algo como la ciencia. Esta gente lo que mejor que tiene es la religión. A la hora de explicar por qué hay buenas cosechas, hay malas cosechas, por qué hay una guerra, por qué no hay una guerra, por qué ganamos, por qué perdemos en tal o cual guerra, el mejor recurso que estas poblaciones tienen es la religión, y hay que entenderlo en ese contexto. Entonces este rey tiene el poder y tiene a los dioses de su lado, se dedica a gobernar. Lo he puesto con mayúscula para indicar que ya acá el gobierno está muchísimo más sistematizado. Los sacerdotes son muchos más, se dedican a las ceremonias religiosas. El ejército sigue cumpliendo el mismo rol que antes, la protección, ataque y control, con más personas. Fíjense que hay cada vez más
¿tá? Acá tenemos 5 hombrecitos y acá puse mucho más porque el ejército ha aumentado de tamaño. Y ha aumentado de tamaño porque la ciudad es mucho más grande, porque, insisto con esto, ha habido un claro crecimiento demográfico, ¿sí? Ha crecido muchísimo la población porque el excedente, a esta altura el excedente es grandísimo. El excedente alimentario es gigantesco en esta época. Es muy chiquito acá, pero es muy grande acá, es notorio. Y acá hay poquita población extra, que ha crecido muy poco, y acá ha crecido muchísimo. Otra vez, comparen esto, chicos, con esto. Hay un mundo de distancia entre una cosa y la otra. Y bueno, efectivamente, la población ha crecido muchísimo. Y aquí tenemos más soldados para proteger una ciudad más grande y también para controlar a más gente. Fíjense que hay más esclavos, hay más campesinos, hay más comerciantes, hay más artesanos y hay que controlarlos a todo esto. Y ha aparecido una nueva clase social, y no tan nueva por cierto, pero bueno, yo elegí explicárselas aquí, que es la clase social de los funcionarios. En términos generales, esta clase social siempre les genera mucha confusión a ustedes. Los funcionarios son todos aquellos miembros del gobierno, miembros del Estado. Ya voy a explicar qué es el Estado en el video que viene, porque si no, este video ya va a durar 12.000 horas y va a ser imposible para ustedes entenderlo todo. En el próximo video explico qué es el Estado. Los funcionarios forman parte de este Estado, forman parte de este gobierno y ayudan al rey a gobernar. ¿Cómo es esto? Bueno, a ver, el rey es el que gobierna, sí, por supuesto, pero no puede estar en todos lados. No puede estar tomando decisiones todo el tiempo de todo. Si de repente un campesino se pelea con otro campesino porque uno le robó 2 gallinas al otro, no va a ir el rey a decidir de quién es la gallina, quién le robó, quién es el culpable, etc. No va a ir el rey porque el rey no está para determinar quién es el culpable de un robo de 2 gallinas. Va a mandar a un funcionario, a un juez menor, a que vaya, que hable con los 2 campesinos y vea quién es el responsable y ya está. Y ese funcionario, digamos acá, este muchachito de acá, va a tomar la decisión de cuál es el responsable. Después, el rey no les puede decir a los comerciantes qué tienen que vender, qué no tienen que vender, cuánto tienen que pagar de impuestos, etcétera, etcétera. No puede estar el rey detrás de cada uno de los comerciantes, es imposible eso. Va a mandar 1, 2, 3 funcionarios a que vean cuánto están vendiendo, cuánto están pagando de impuestos, qué tienen que vender, qué no tienen que vender, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo mismo que pasa con prácticamente todo. Los funcionarios son miembros de este Estado y ayudan al rey a gobernar. En términos generales, y anoten esto muy bien por favor, todos estos que están aquí en estos 4 niveles son funcionarios porque todos cumplen alguna función importantísima dentro del Estado. Ellos se ocupan de la religión, que la religión ya dijimos que es fundamental para estas poblaciones, ¿sí? Para estas sociedades es fundamental. Estos se ocupan de la protección, ataque y control, que también dijimos que era importantísimo protegerse de ataques enemigos, atacar y vencer al enemigo y controlar que los de abajo hagan caso con las decisiones que toma el gobernante, ¿sí? Y estos se dedican a otras funciones, pero todos son funcionarios, ¿sí? También hay funcionarios que se dedican a cobrar los impuestos, funcionarios que se dedican a aplicar las leyes, como en el caso de las gallinas que dijimos recién, y hay otros funcionarios que aconsejan al rey. Un rey, y esto pasa hasta el día de hoy, un rey no puede saber todo de todo, ¿sí? No puede conocer todo su reino si es que no tiene ayudantes y no puede conocer de todos los temas que tiene que decidir. Un rey puede saber mucho de economía, pero quizás no sepa mucho de cuestiones militares, en cuyo caso va a tener uno de sus generales como principal ministro, principal consejero, que le va a explicar sobre cómo viene la mano con ese asunto. También tendrá un consejero religioso, tendrá otro consejero o ministro de economía para ver la cuestión del comercio y artesanía, otro ministro de Agricultura, etcétera, etcétera, ¿sí? Tiene consejeros cercanos. Esos funcionarios son vitales, porque insisto con esto, ningún rey en ningún momento de la historia de la humanidad pudo gobernar solo. Necesita todo un conjunto de colaboradores que le ayuden a implementar sus decisiones, ¿sí? Por último, quiero agregar lo siguiente sobre los funcionarios. Si uno se fija bien y le hace un poquito de zoom, podremos ver que tienen como una especie de lentes y unos sombreritos tipo egresado. Esto obviamente no lo tomen de manera literal, insisto con esto, no existían los anteojos en esa época ni tampoco los sombreritos de egresado, pero sí hacen referencia de manera simbólica a que todos los funcionarios, estos y también por extensión los generales del ejército, los sacerdotes y ni hablar del rey, por supuesto, son gente preparada, profesionalmente preparada, es decir, gente que fue al colegio, que estudió y que sabe leer y escribir. Leer y escribir son habilidades muy importantes a la hora de gobernar, es central a la hora de poder administrar toda una sociedad. Es imposible
controlar toda una ciudad como esta si no sabes leer y escribir, si no anotas quién pagó el impuesto, quién no lo pagó, cuánto debe, cuánta ganancia tuvieron los comerciantes, cómo es la religión que guía a los sacerdotes, cuáles son las leyes que se aplican para todo el mundo, cuáles son las leyes especiales solamente para el Estado, etcétera, etcétera. Es importantísimo saber leer y escribir, y saber leer y escribir es una habilidad que pertenece a una minoría, fíjense, de estos para arriba, pero todos estos que son la gran mayoría de la sociedad no saben leer y escribir, y esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Leer y escribir no es una habilidad tan masivamente extendida como lo es hoy. La escuela no es para todos, es solamente para aquellos que se van a profesionalizar y que van a servir para el Estado, que van a servir para el gobierno. Leer y escribir no es algo que sepan hacer los comerciantes, los artesanos, mucho menos los esclavos o los campesinos. No, es una habilidad muy especial, que está en manos de una minoría culta que también es rica, ¿sí? Decimos culta en el sentido que está instruida, que está preparada, que está educada. Recuerden esto. Por eso, vuelvo a hacer el zoom. Fíjense que yo lo he representado, insisto, simbólicamente a los funcionarios con los anteojos y el sombrerito de egresados. Insisto con esto, no existían los anteojos ni los sombreritos de egresados, pero ustedes con esta imagen se van a dar cuenta fácilmente que los funcionarios siempre son personas instruidas, preparadas y educadas. Aquí hemos también, fíjense, simbolizado el Estado con estas dos rayas rojas. Rojo porque, como dijimos acá, se refiere al aspecto político y también porque se refiere al Estado. Todos estos juntos forman parte del Estado, que como dije recién lo voy a explicar en la unidad que viene. Lo último que quiero decir al respecto de los colores es lo siguiente. Aquí he puesto de color verde a estas 4 clases sociales porque estas son las que se dedican a hacer actividades económicas, agricultura y ganadería, artesanía, comercio y los trabajos forzados que en general son los de construcción, sobre todo para construir todo esto, ¿sí? Cuando ustedes vean una imagen así, cuando vean esto, cuando vean las pirámides de Egipto, cuando vean esos gigantescos monumentos de la antigüedad, sepan que detrás de cada una de estas maravillas monumentales de la arquitectura hay muchísima sangre de esclavos, ¿sí? Esclavos que murieron para poder construir todo esto. Murieron en el sentido literal, los hicieron trabajar hasta que no le dieron más los huesos ni los músculos y algunos hasta se murieron de hambre. Esto, sépanlo. No es que quiera ser cruel en esta explicación, pero esto es lamentablemente e históricamente correcto. Cuando vean estas fantásticas construcciones, sepan que muchos esclavos y esclavas dieron su vida para poder levantarlas. Y en cambio, aquí estas otras clases sociales las he puesto con color rojo porque desempeñan funciones vitales para el gobierno. Y aquí también podría haber puesto de color rojo a los sacerdotes, pero bueno, elegí ponerlos de azul porque están mucho más relacionados con el aspecto religioso que con el aspecto político. Aunque en este momento, religión y política están unidos, ¿sí? Acá fíjense como si no, este rey que gobierna en nombre de los dioses. La religión y la política están muy relacionadas en este periodo de la historia. Insisto con esto, ya en esta última etapa, la división social del trabajo ha avanzado muchísimo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases sociales, cada una con un trabajo diferente. Y ninguna hace lo que la otra hace. Ningún comerciante se va a dedicar a hacer artesanías, ningún funcionario se va a dedicar a cultivar, ningún oficial del ejército va a hacer trabajos que hacen los esclavos. No, no es así. Cada una hace su trabajo. Hay una división social del trabajo bien clara. La dominación, bueno, es totalmente evidente ya a este punto. El rey gobierna indiscutidamente sobre el resto y su dominación es obvia. Si ya la planteamos con el tema este de que usaba el ejército para hacerse obedecer por las malas, bueno, y ahora utiliza a un cuerpo de funcionarios que lo ayuda a aplicar sus órdenes de manera más efectiva. La desigualdad de riquezas, bueno, no hace falta que mucho que lo explique. Fíjense, aquí, este es un templo, ese es el palacio. Y estas son las casas de algunos campesinos y artesanos que están por aquí. Fíjense la diferencia entre esas casas más humildes, más simples, y el tremendo templo que se han construido aquí para los sacerdotes, y el tremendo palacio que no se alcanza a ver mucho de aquí, pero que fíjense que es monumentalmente más grande que las casas. La desigualdad de riquezas, esta que hemos planteado aquí, ya es totalmente evidente acá. Ya estamos en la última etapa de este proceso, en donde estos elementos se han profundizado. Fíjense, estamos en la última parte de la flecha esta y ya está bastante oscurecida, ¿sí? Continuaremos explicando el Estado, como vengo diciendo, en el próximo video.